Muy buenos días, docentes y compañeros. Mi grupo y yo venimos a hablarles sobre el Club Cartagena de Gastón Lelars. Mi grupo está conformado por Aldair Ortega, Cristian Martínez y mi persona Carlos Cogollo en la materia de arquitectura latinoamericana. Hablando un poco de este club, se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, en Colombia, más específicamente en la calle 30 con número 8B 22 en el barrio Getsemani. Hablando un poco de lo que es la historia de esta obra bastante representativa. El Club Cartagena fue una de las edificaciones arquitectónicas más representativas del siglo XX y la de mayor valor en la ciudad de Cartagena. Esta obra fue creada por el arquitecto Gastón Lelars, un arquitecto bastante representativo en aquella época. Y pues la idea de crear de este magnífico coloso, digamos que parte en el año 1981, donde pues un grupo de líderes, entre esos comandado por Fernando Vélez, una persona bastante reconocida, ya que fue elegido por 4 periodos consecutivos, decidieron crear ese espacio, tener ese lugar donde se hagan los puntos de reuniones importantes, donde se hagan todas esas juntas de alta magnitud en las reuniones sociales, que en poco tiempo tomó una gran importancia en aquella época. También cabe resaltar que otra de las razones para crear este magnífico monumento fue llenar ese vacío urbano que tenía la ciudad de Cartagena en ese tiempo. Una ciudad que, por ser bastante histórica y tener un gran carácter, por decirlo así, no llenaba, digamos, las expectativas en cuanto al urbano. Entonces es por eso que llaman a Gastón Lelars, que era uno de los más importantes de la época, para crear esta edificación. Entonces también un punto clave es que Cartagena empieza a ser una ciudad de tipo cosmopolita, y ahí es donde se empieza a dar lo que es la ciudad puerto y se empiezan a practicar pues la entrada y salida de comercio, y también con ello atraer acá a la ciudad de Cartagena viajeros bastante reconocidos, donde se traían consigo las noticias y las cosas más relevantes de cada lugar en el exterior. Gastón Lelars llegó a Cartagena luego de haber pasado tiempo en la ciudad de Bogotá. Hay que mencionar que Gastón viajó de Francia a Bogotá y ahí también realizó obras bastante reconocidas. Luego, ya a finales de la segunda década de ese siglo, Lelars decide viajar a Cartagena, donde pasó sus últimos 14 años de vida. Hubieron varios motivos para su partida, entre esos principalmente lo que fue la realización de este magnífico club, y fue ahí cuando se continuó la realización de esta obra. Cabe resaltar que Lelars empezó las primeras ideas, los primeros bosquejos del Club Cartagena allá mismo en la ciudad de Bogotá. Luego de haber realizado todos esos bosquejos y todo eso, exactamente en el año 1918, 2 años antes de viajar a Cartagena para el inicio de la construcción. Para algunos miembros importantes de la ciudad era de mucho agrado poder contar con uno de los más grandes arquitectos del estilo neoclásico de esa época, para así crear una obra sutil, simétrica y de gran influencia francesa, mezclado un poco con lo que era la parte caribe del país colombiano. La obra fue inaugurada en 1925 y terminada en 1927. Terminada podríamos decirlo de alguna forma, pero no es una terminación completamente, ya que en 1927, cuando se da por terminada, hubieron factores que influyeron en la no realización de algunos espacios, pero que de igual manera se tomó como terminada. Hablando un poco de lo que es el estilo y la referencia arquitectónica, hay que destacar que esta obra estuvo muy influenciada en gran parte por lo que era el trabajo de Charles Garnier, un arquitecto que Lelars tomaba como referencia bastante en sus obras. Digamos, fue de los más grandes pioneros de la época y creador de la gran obra representativa de la Ópera de Francia, edificación que está muy relacionada en cuanto, se podría decir, el tipo arquitectónico y constructivo al Club Cartagena. Este estilo por el que está influenciado la obra de Lelars fue llamado de varias maneras, lo que es el academicismo francés, el neoclasicismo o el beaux-arts,
estilos muy simétricos, bastante proporcionados y muy interesados en lo que es la jerarquía de los espacios, también lo que es el ornamento y el diseño como tal. Gaston Lelarge, arquitecto y escritor francés nacido en 1861 en Villarrouen, cerca de Francia. Se muestra muy poco de su historia en cuanto a cómo se formó como arquitecto e ingeniero. Lo más destacado puede apreciarse en menciones de las escuelas de Bellas Artes. Llegó a Colombia en 1990, donde vivió sus últimos años en la ciudad de Cartagena hasta su fallecimiento en 1934. Tiempo después de tener una fructífera carrera e historia con su destreza en otras acciones en campos diferentes, transformándolo en un verdadero humanista. Podría considerarse el más representativo de los constructores del periodo republicano en el país. Sus obras contribuyeron al desarrollo de la nueva arquitectura de finales del siglo XIX y siglo XX. Estas fueron principalmente en Cartagena y Bogotá, donde dejó un legado bastante indeleble y reconocido como patrimonio construido o material. Este mantuvo un bagaje cultural que es heredado de su familia, donde inicia en Bogotá y luego Cartagena, creando obras con toda su creatividad y aplicando esa influencia francesa muy pura del neoclásico. Entre sus obras representativas está la Casa Nemesio Camacho, que es la considerada como la más antigua de Gaston Lelarge. Pasaje Hernández, esta fue construida como una galería comercial y hoy en día es uno de los lugares más tradicionales de la ciudad. El Palacio de San Francisco, fue declarado como Monumento Nacional en 1984 y actualmente está bajo el cuidado de la Gobernación de Cundinamarca. Capitolio Nacional, fue inaugurado en 1926, fue llamado El Enfermo de Piedra. Actualmente es la sede del Congreso Nacional. Y el Palacio Leviano, que es un complejo comercial que se destruyó con un incendio y fue reconstruido por Lelarge. Entre sus influencias artísticas y arquitectónicas, estas generalmente fueron tomadas como inspiración para la creación de nuevas obras, tanto en Europa como en América. La arquitectura neoclásica partió de la convivencia ligera para representantes como el payadismo, movimiento generado en la inspiración renacentista, el neogriego, fue un movimiento que se generó en Norteamérica inspirado en Grecia, y el estilo que más tuvo fuerza para Lelarge y sus obras está inspirado en el Beaux Arts. Fue en Francia, que tenía un estilo u orientación al eclecticismo. Características específicas. Edificación de carácter sobrio o fría, ya que fue un movimiento en contra del barroco y su gran decoración excesiva. Esta obra se puede considerar con algunas valoraciones de carácter simbólico por sus líneas y formas. Se destaca la presencia de volúmenes o elementos exteriores en el interior. Hay un respeto en cuanto a los volúmenes y a los planos. No hay interrupción en las líneas y se muestra un relieve bajo y contornos suaves. Esta presenta formas proporcionadas y simétricas que brindan sensación de orden y armonía. En esta obra se muestran elementos básicos de la arquitectura clásica: columnas de orden jónico, dórico, compuesto y frontones. Descripción: esta obra tiene como medida 28 metros de largo por unos 20 de altura. Su fachada es de una alta complejidad debido a sus detalles muy puntuales y el movimiento suave que genera, todo de la mano del artista Lelarge. Ubicó primero en la parte del primer nivel 7 puertas, donde la que predomina es la del centro, por su forma dintelada y elevada en el resto. La puerta está bajo la decoración de consolas modernas. También se nota las franjas, de las cuales genera juego con los lotos y el friso que divide cada nivel. Sus columnas dobles y texturas en toda su fachada refleja ese estilo francés, evitando la interrupción de sus líneas. También vemos una correcta distribución de sus elementos colocados de forma simétrica, dando la sensación de haber sido creada en una cuadrícula especial. Amplios vanos en correcta distribución y sintonía con las puertas, decoradas con óculos que acompañan a esta misma sobre ellas.
Hablando un poco de esta magnífica obra en su interior, era una obra de gran valor, como ya se había mencionado, que cuando estaba en su mejor momento el club se podría caracterizar como suntuoso. Contaba con un zaguán que daba el acceso al patio central, donde se encontraba una escalera bastante amplia que marcaba la edificación como un punto central. O sea, la escalera era uno de los elementos más representativos, ya que de alguna manera podríamos considerarla como un eje o ese punto que sobresalía interiormente. Esta misma conducía a lo que era el segundo nivel, donde se encontraba el amplio y lujoso salón de baile, al cual se accedía mediante un arco. Este espacio fue construido en hierro, pero se tenía pensado en bronce, ya que debido a la salinidad de la cercanía al mar, o sea, un lugar muy caribeño, el lugar luego se presentaron problemas de oxidación. Al otro lado se encontraba lo que era el salón de baile, el segundo salón de baile. Este sí fue cubierto por tejas de dos aguas, tejas de cemento, un espacio que era de forma rectangular, combinados con pilastras que se mezclaban muy sinuosamente con las volutas de las cuales hacían parte de las puertas-ventanas y los óculos que correspondían a cada una de estos ventanales que se encontraban en el segundo nivel. El estado actual en el que se encuentra esta obra lamentablemente se encuentra en un estado deteriorado, bastante acabado, podríamos mencionar que deplorable. Aparte de contener elementos ricos en historia, o sea, tener ese carácter tan profundo y simbólico, ese valor tan alto en la ciudad de Cartagena, pues es una edificación que quedó en un abandono total, y es claro también que el tiempo pues, que ha transcurrido ha sido bastante. Pero atrás de todo esto hay factores que influyen o influyeron en la decadencia estructural del club. Algo notorio principalmente fue que la obra se hizo con grandes ideas. Gastón, digamos, dio un puño bastante fuerte para la creación de esta obra, pero los recursos eran bastante limitados. Entonces ya de ahí podríamos mencionar que parte cada detalle de este deterioro hasta la actualidad. Aquí hay que abrir un paréntesis y decir que la obra nunca terminó, que es algo que yo había mencionado. Nunca alcanzó a estar completamente lista como se había planeado. Un factor de eso fue que el papel que se le dio a la fachada fue bastante detallado, bastante fuerte a comparación de su interior. Entonces había como un desbalance donde la fachada era mucho más rica a lo que se podía encontrar interiormente. También en cuanto a calidad de materiales y detalles, esto se puede notar claramente en el nivel de deterioro. Entonces algo muy importante a destacar es que si se hubiera construido esta obra como se tenía pensado, con los 3 niveles, la realidad es que esta no hubiera funcionado, ya que pues el peso no hubiera sido soportado y tampoco mucho menos en el transcurso de tantos años. Esto explicado muy claramente a través de que las columnas interiores solo contaban con una varilla, algo bastante difícil de creer, pero era así en ese tiempo. Luego de que se hicieron los estudios, se dio cuenta de que las columnas interiores solo contaban con una varilla, algo muy diferente a como son los tipos constructivos actualmente. Entonces fue un factor, y otro factor de esos fue el uso de la mampostería, ya que parte de esta obra se realizó con ladrilleras que en su época estaban a la moda, pero que no se dio completamente en ese mismo sistema, ya que algunas partes fueron creadas con bloques de cemento y las otras con el ladrillo ya reconocido. Entonces, como esa indiferencia de sistemas en cuanto a mampostería, también generaron errores o fallas a través de los años. Como finalidad también lo que son las columnas y vigas podría ser ese tercer factor que influyó, ya que Lelars utilizó vigas y columnas de concreto armado en el club, o sea, completamente en el club, algo complejo, ya que las edificaciones por su cercanía al mar tienden a sufrir más por la salinidad, generando penetraciones en estas y, digamos, entre comillas, comerse el acero interno debido a la humedad. Entonces podríamos decir que la obra, por muy
por muy carácter alto que tenga, por ese valor, digamos, por ese predominio, por esa jerarquía que tuvo el Club Cartagena, fue una obra que no se realizó completamente como se quería y el sistema estructural tuvo bastantes fallas. Lo que fueron el interior de las columnas, lo que fueron las cubiertas, fueron creados con materiales que no se tuvo en cuenta la salinidad, la cercanía del mar, que pues si no se realizaba de la mejor manera lo que iba a ocasionar era pues deterioro y muchas fallas en poco tiempo de haber estado construido. Valor histórico. El Club Cartagena nunca fue terminado y hasta el día de hoy se hace mucho más complejo, pero estando aún deteriorado y un poco olvidado, para muchas personas representa historia para la ciudad de Cartagena, casi igual que lo que es la Acrópolis para Atenas. Así lo es el club para esta ciudad histórica. Esta obra es tan representativa ya que marcó un tiempo en la ciudad, del cual fue y sigue siendo la mayor obra de Cartagena. Esto por su profundo valor moral y lo que destacó en aquella época. Un coloso de oro, como se le llama por muchos. El solo hecho de verlo muestra la historia que compone la institución de Cartagena, creado por un genio en ese periodo. En la reconstrucción de lo faltante para esta obra, hay que hablar de que se ha venido mencionando de que la obra nunca estuvo lista, de que nunca se dio completamente. Fue algo que pues es notorio y hay que hablarlo mucho, y es que pues como bien se había mencionado, el sistema estructural y todo lo que este lleva era insuficiente en cuanto a calidad de materiales y en cuanto a recursos económicos. Entonces este coloso se tuvo pensado principalmente cambiar el sistema de columnas y vigas ahora en la actualidad, ya para los años 2016 hacia acá, ya que este era inservible lo que era el sistema estructural de las columnas y vigas, o sea, lo interior, ya que como sabemos es un monumento bastante histórico y los cambios que se quieran generar en este son mínimos. Entonces se tiene pensado cambiar el sistema de columnas y vigas, ya que era inservible como había mencionado, y no cambiar su estética en cuanto a forma y ornamento, o sea, lo que es la parte exterior, pero sí dar mayor resistencia a su sistema, con acero y concreto, en las formas actuales, dando como resultado poder realizar lo que falta y evitar esos efectos en el tema de la salinidad, ya que pues se va a manejar ahora con lo que es el acero como material predominante en el sistema estructural. También la terraza, que nunca fue construida, nos muestra una idea de lo que hubiera sido como que esas salientes a los costados bastante jerárquicas, y nos dan la idea de unos, de un balcón bastante estético, y los cuales se relacionaban con el barco de la colonia, un barco que si se veía su forma exterior era muy similar a lo que se tenía pensado en el Club Cartagena. Entonces es algo necesario volver a dar vida a esta edificación y buscar esa igualdad entre lo interior y exterior, algo que no se tuvo en ese tiempo. Y en pocas palabras, en todo este proceso constructivo de este monumento es volver a hacer lo que Lelage quería hacer en ese tiempo.